Privilegio enorme, amigos y hermanos, estar con ustedes en este programa. Gracias a nuestro Dios, estamos aquí una vez más para transmitir desde este lugar este mensaje del Evangelio de Jesucristo, que tiene grande significado para nuestras almas. Les hacemos saber, amigos, que estamos siempre a sus órdenes para hacer llegar esta palabra con toda solicitud, con todo esmero hasta ustedes. Les agradecemos de esta manera porque nos permite estar con usted. Gracias por sintonizarnos, esperamos de serle de gran ayuda espiritual en nuestro mensaje de la palabra de Dios. Gracias a Dios estamos aquí, también está el hermano Neftalí, que ha decidido siempre acompañarnos para compartir también esta palabra con ustedes. Así que aquí tenemos al hermano. Bienvenido, hermano Necta. Gracias, hermano Jaime. Estoy muy agradecido con Dios primeramente por permitirme estar aquí con ustedes y desde luego con nuestros amigos por permitirnos entrar a sus hogares por medio de esta emisora. Esperamos aportar un poco de la enseñanza de los apóstoles. Es bueno estar con ustedes, amigos, gracias a Dios. Es bueno que Dios nos ha dado esta gran oportunidad de ministrar, de hablar de su palabra, de su obra. Para nosotros es un gran privilegio este trabajo en el ministerio de Cristo. En la última intervención que tuvimos, en el último mensaje en el cual estuvimos recibiendo llamadas telefónicas, estuvimos estudiando un tema bastante no muy común para la mayoría de los religiosos. El tema que estuvimos estudiando fue el silencio de la mujer en el culto de la iglesia. Hablábamos de la mujer, o sea, nuestras hermanas, guardando silencio en la congregación. Ahí estábamos tocando ese tema y por supuesto no quedó concluso y queremos darle continuidad a este día y tratar de concluirlo ahora con el hermano Necta, que ha decidido también apoyarnos en esta obra. Hermano Necta, ¿se acuerda usted cuáles eran los textos bíblicos que estuvimos citando como base fundamental de esta doctrina de los apóstoles? Sí, fueron dos. Primera de Corintios 14, 34 al 37, y también estuvimos viendo Primera de Timoteo 2, 11 al 15. Y dice Primera de Corintios 14, 34 al 37, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Bueno, ahí tenemos esos dos textos bíblicos. Amigo oyente, si usted tiene su Biblia, le animamos a tomar su Biblia y que consideremos estos textos bíblicos brevemente. Estamos analizando esta escritura que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto. La primera carta de Pablo a los Corintios, en el 14:34, nos enseña: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Bueno, lo que queremos decir en este momento con respecto a este pasaje bíblico, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Ahora, muy bien, tenemos que explicar un poco estos dos versículos. Algunos amigos y otros hermanos también se han atrevido a decir que este mandamiento fue exclusivamente para la iglesia en Corinto. Pero déjenme decirle, amigos, que el contexto tampoco nos da lugar a creer tal cosa. Realmente, si usted lee la escritura, se va a dar cuenta el contexto histórico de esta carta. Así que no era un mandamiento solamente para la iglesia en Corinto, como algunos argumentan. Por supuesto, hay que entender el contexto de este pasaje. La iglesia en Corinto, mis amigos, tenía muchos problemas. Si usted lee la escritura, se va a dar cuenta que era una de las iglesias que tenía muchos problemas y ellos debían ser corregidos por la enseñanza de los apóstoles. En primer lugar, ellos tenían problemas de fornicación en la congregación, exaltación. Ahí decían unos: yo soy de Cefas, yo de Pablo, yo de Apolos, y engrandeciéndose unos a otros. Luego tenían el problema de la idolatría. Luego habían desórdenes en el partimiento del pan, en la cena del Señor, capítulo 11 lo enseña. Y luego había desorden al profetizar, es decir, todos hablaban a la vez. Había un desorden en cuanto a las reuniones de la iglesia.
Es en este contexto que el apóstol Pablo escribe en cuanto al silencio de la mujer. Al parecer el contexto nos enseña que las mujeres preguntaban, argumentaban y hablaban en la congregación, y esto traía desorden a la iglesia. Cuando Pablo escribe para corregir estos problemas y tratar de ayudar a los hermanos, tanto en la iglesia en Corinto como a la iglesia universal. Porque si usted lee versículo allí de 1 de Corintios 14, nos enseña que había problemas en cuanto al hablar en lenguas, al profetizar. Todos lo hacían juntos, y dice este versículo, lea por favor con nosotros el 14:23, dice: y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Esto les dice Pablo. Dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Luego dice el versículo 31, todos, pero uno por uno. Es decir, todos pueden hablar y enseñar, los varones, pero debían hacerlo uno por uno. Luego dice el 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Óigalo bien, no dice solamente la iglesia en Corinto, dice todas las iglesias de los santos, es decir, una iglesia universal, la iglesia de Cristo. Así que eso nos enseña la Escritura. Ahora, en cuanto al texto que dice allí, como también la ley lo dice, preguntábamos al hermano y luego temprano, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? Pues se refiere no a la ley de Moisés, sino mucho antes de la ley. Cuando la mujer incurrió en transgresión, Dios dio consecuencias por causa del pecado de Eva. Sus dolores en sus preñeces iban a ser multiplicados, y luego dice que ella iba a estar sujeta al marido y él se iba a enseñorear de ella. Pues eso dice: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, porque él es cabeza, según Génesis 3:16. Amigos, alguien nos puede decir, bueno, ¿cómo es posible si los que llevaron el mensaje a los apóstoles cuando Jesús resucitó el primer día de la semana eran mujeres? Ellas fueron las que llevaban la buena nueva, porque esto lo han dicho a nosotros cuando hablamos con algunas personas. Pero déjenme decirle que el punto base, si usted lee otra vez el pasaje bíblico, va a encontrar que dice que callen ¿dónde, hermano Necta? En las congregaciones. No dice fuera de la congregación, dice cuando la iglesia está reunida, cuando la iglesia está en culto, ¿verdad? Sí. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ahora, Timoteo fue el que recibió la primera carta del apóstol Pablo y hace la misma enseñanza a Timoteo como un evangelista y siervo del Señor. Otro argumento bueno aquí es que no era solamente a la iglesia en Corinto, porque cuando Pablo escribió la carta a Timoteo, Timoteo se encontraba en la iglesia en Éfeso, históricamente hablando. Él era uno de los predicadores en Éfeso, y también esto concuerda en que la enseñanza o el mandamiento era para toda la iglesia de Cristo a nivel mundial, porque eso dice en 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y un mandamiento no es para un territorio geográfico, ¿verdad, hermano? No. Sino un mandamiento general, universal. Así que, por tanto, esto es lo que estuvimos estudiando en el último mensaje que estuvimos transmitiendo. Que la gran mayoría de los hombres, pastores y religiosos, permiten que la mujer predique, que dirija en el culto, que alabe a Dios, que dirija cánticos, y ahí, ¿verdad?, les permiten todo este tipo de cosas. Pero, ¿qué dice la Biblia? Vemos que dice lo contrario a lo que los hombres están practicando. Si usted lee la Biblia y es cuidadoso, mi amigo, va a encontrar que la Biblia dice una cosa y el mundo religioso está haciendo otra muy diferente. Pero entre las llamadas que estábamos recibiendo ese día, hubieron algunas llamadas de hermanos, y entre ellos estaba un hermano que nos preguntaba, bueno, ¿con qué autoridad los hombres permiten tal enseñanza a las mujeres? ¿Por qué los hombres lo hacen? ¿Con qué autoridad? Bueno, en eso nos quedamos en el último mensaje. El tiempo no nos dio para concluir y responder ampliamente esta pregunta al hermano, pero yo creo, ¿verdad, hermano Necta, que podemos continuar con la respuesta a la pregunta de nuestro hermano? Sí, yo creo. ¿Cuál era la pregunta del hermano?
Sí, yo creo que se puede ampliar un poquito la pregunta. El hermano preguntaba que si con qué autoridad los líderes religiosos permiten que la mujer enseñe en el culto. Y el hermano tocó un punto muy importante. Lastimosamente no se pudo hablar mucho sobre eso, pero el punto es importante porque la autoridad se usa en todos los ámbitos de la vida, ya sea en el trabajo, escuela, política, hogar y desde luego la religión. Pero ¿qué tan importante es la autoridad para la iglesia? Yo creo que mucho. Pero debemos tener cuidado ya que existen dos tipos de autoridad. Dice ahí en Lucas 20, versículo 1 al 4, dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta y respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Aquí, hermano Jaime, se puede ver claramente que el ser humano reconoce la autoridad, que la autoridad es necesaria para todo lo que hacemos. Por la pregunta que ellos hacen, ¿verdad? Dice, ¿con qué autoridad? Ellos esperaban que hubiera una autoridad, pero el punto es, ¿de dónde venía esta autoridad? Es que todos reconocemos que para todo necesitamos autoridad. Y es ahí la pregunta del hermano, y el hermano decía, pero ¿y con qué autoridad? Pues yo creo que no la hay. Y aquí el punto que estamos viendo, 21 al 4 de Lucas, también se puede ver que existen dos tipos de autoridad: divina y humana. ¿Cuáles son estas? La de Dios y de los hombres. La de los hombres. Existen las dos autoridades, pero en religión solamente se aprueba la de Dios. Y fíjate, hermano, que por eso yo dije que es necesario tener cuidado y prestar atención para ver qué tipo de autoridad estamos obedeciendo. Sabemos que la autoridad humana es hasta cierto punto muy atractiva, pues está diseñada para eso. ¿En qué sentido, hermano Jaime, está diseñada la...? El punto es que los hombres diseñan autoridades humanas con la idea de cambiarlas al tiempo que ellos quieran, en el momento que ellos quieran. Si ven que una doctrina, una enseñanza que ellos mismos han inventado por su propia autoridad está como ya pasando de moda, como anticuada, dicen ellos. La cambian por una doctrina, por otra diferente que alegre siempre y que se acomode, ¿verdad? Ellos están viendo una autoridad muy aburrida y la cambian, tienen la potestad, no de parte de Dios, sino más bien de parte de ellos. Dice en 2 de Timoteo 4, versículos 13 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Dice el versículo 5 del capítulo 4 de 2 de Timoteo, dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo estaba hablando en tiempo futuro, ese tiempo es ahora. El apóstol dice una palabra que se le debe prestar mucha atención, hermano Jaime: concupiscencia. Dijimos que era... deseos. ¿Deseo qué? Deseo propio. Así es, de la carne. Deseo propio. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, tendrán maestros, se amontonarán maestros diseñados. Pues eso quiere decir conforme, diseñados para hablar lo que la gente quiere oír, no lo que la gente necesita oír. Hay una diferencia. Es muy diferente que a mí me digan lo que yo quiero oír y que me digan lo que yo necesito oír. Esa es la realidad. En el versículo 5 Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio. ¿Quién está al frente de un ministerio, hermano Jaime? Bueno, son los mensajeros, los que están encargados de predicar y ministrar la palabra de Dios. Un ministro. Entonces significa que Pablo era un ministro. ¿Y cuál es la función de un ministro? Bueno, en lo que él escribió, hermano Necta, ya en 1 de Corintios, dice, nos ha hecho competentes. Ministros competentes. Ministros competentes de un nuevo pacto. Capaces. Que usan bien la palabra. Esa es capacidad. Esa es capacidad. Capacidad no es tener valor de estar al frente de 5,000 personas. Eso no es capacidad. Capacidad es tener la voluntad propia de hacer lo que Dios manda. No lo que la gente quiere oír, las masas, como se le llama, el montón de gente, que la gente ahora se alaba, se gloria de que tuvimos 10,000 personas, pero diciéndoles qué, ¿con qué autoridad les están diciendo a la gente lo que les están diciendo? Ese es el problema. 1 de Timoteo 4:16
Aquí el tema es un buen ministro de Jesucristo en primera de Timoteo 4:16. Y dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La vez pasada hablábamos de que de la doctrina, si es tan importante. Claro que es importante. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sí. Persiste en ello. Pues haciendo esto, ¿haciendo qué? La doctrina, Tener cuidado. guardando. Tener cuidado de la doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debemos entender que los predicadores no tienen ninguna autoridad de modificar la palabra de Dios. O más bien no tienen ninguna autoridad para modificar la palabra que están ministrando, hermano Jaime. Porque no es de ellos. Porque no es de ellos. El problema es que cuando uno ministra es como estar en un trabajo, es como un empleo, sí, ¿verdad? Y uno debe de hacer lo que el patrón dice, no lo que yo digo. Sí, un ministro es un servidor. Imagínese, hermano Jaime, un cocinero, el chef, haciendo un plato delicioso y se lo da al que lo sirve a la mesa. Y cuando el que lo lleva a la mesa tiene potestad de echarle más pimienta o más tomate al plato. No. Claro que no tiene ninguna autoridad, porque él simplemente es un servidor. Él no tiene ninguna autoridad, ¿verdad? No tiene ninguna autoridad. Entonces tenemos allí, hermano, el texto de 1 Timoteo, uno de los textos base, porque son dos citas bíblicas fuertes que son irrespetadas, hermano, por los hombres. Precisamente estábamos estudiando con una amiga por ahí, estaban visitando familias para estudiar la Biblia, y precisamente preguntábamos, y nos estaba comentando de que en la iglesia donde se congrega esta persona hay una pastora. Sí. Una mujer pastora. Me pregunto, ¿dónde dice la Biblia que existe en este ámbito espiritual mujeres que estén pastoreando, bíblicamente hablando? Para empezar, hermano Jaime, simplemente para conseguir ahora en estos tiempos una persona que se diga que es pastor, tiene que cumplir con todos los requisitos que Pablo le dice a Timoteo. Amén. A un hombre. Pablo le dijo en 1 Timoteo 3:1 en adelante: mi amigo oyente, usted puede encontrar estos requisitos bíblicos. Nosotros hemos encontrado 17 requisitos bíblicos para ser pastor, anciano o obispo. Estas tres frases son sinónimas, ¿verdad? ¿Y aparece la mujer ahí? Aquí dice, bueno, palabra fiel: si alguno anhela obispado. No dice si alguna, ¿verdad? No. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, no dice la obispa. No. Bueno, aparte de eso, encontramos que en la gran comisión, pues, Jesús habló con hombres, con varones, en la gran comisión. Y en este caso, en cuanto al ministerio de la obra de la iglesia local, deben haber hombres al frente, no mujeres. Hermano Jaime, donde esta mujer es pastora, el pastor que estaba anterior, le pregunté yo en una ocasión en una escuela, andábamos en una reunión, y le pregunté que cómo miraba él el punto del silencio de la mujer en el culto. Y me dice: mire, nosotros tenemos claro ese punto. ¿Qué tan claro lo tienen?, le pregunto yo. Me dice: tuvimos una reunión a nivel nacional con todos los pastores y llegamos a la conclusión que sí puede la mujer enseñar en el culto. Mi pregunta es: ¿de dónde sacaron la conclusión? Yo tengo idea, conocimiento. Las iglesias evangélicas, la mayoría de las iglesias evangélicas tienen sínodos, es decir, hacen asambleas puertas cerradas, se le llama. Sí. Son donde los ministros de estas iglesias humanas, ellos se reúnen todos como la asamblea legislativa estábamos comentando, que son legisladores, ¿verdad? Forman sus propias leyes y ellos ven lo que les conviene y lo que no les conviene, lo que les gusta y no les gusta. Luego firman un edicto entre ellos, haciendo a un lado la Biblia, porque la Biblia no está ahí. Claro, no sino que es aparte de la Biblia. No puede estar la Biblia porque les contradice todos sus argumentos. Entonces es de ahí donde nacen estas ideas equivocadas, erróneamente hablando bíblicamente, ¿verdad? Nacen doctrinas humanas, enseñanzas humanas. Hermano Jaime, a mí me gusta 1 de Pedro 4:11, hablando de esto, cómo nosotros como ministros, los predicadores, que no es otra cosa sino ministros servidores, dice 1 de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí, amén.
Dice la Nueva Versión Internacional, en 1 de Pedro 4:11 siempre, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El ministro debe de hacer exactamente lo que Dios manda, porque no es más que un servidor. No podemos estar cayendo en decir llegamos a la conclusión. Creo yo, hermano Jaime, que no podemos estar concluyendo con cosas de que no tenemos ninguna autoridad. Es que una de las cosas, yo tengo un estudio que muy pronto vamos a ver si lo transmitimos también, que existe aquellos dichos humanos, yo creo, ¿verdad? Yo pienso, en consideración a estos puntos de enseñanza humana, ¿verdad? Y dicen, no, pues yo creo, hermano Jaime, o yo pienso. Muchas veces se escucha en las radios o televisión, en todos los ámbitos religiosos, que dice, yo opino que Dios, yo opino. La palabra yo opino solo se le escucha al Chapulín Colorado, ¿verdad? Yo opino. Entonces, nosotros no tenemos que opinar. Aquí no hay, nosotros no debemos obedecer. Es diferente. Es diferente. Es diferente obedecer a opinar. Dice en 2 de Timoteo 2:15, dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de Dios, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire cómo Pablo le pide a Timoteo que se presente como un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, que el que no usa bien la palabra tiene de qué avergonzarse. Y se va a avergonzar en aquel día. Lo que le dijo Jesús, ¿verdad? Sí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero Señor, en tu nombre hicimos esto. No conozco. Y saldrán avergonzados. ¿Por qué? Porque no están usando bien la palabra de verdad. La Nueva Versión Internacional, siempre el mismo versículo, 2 Timoteo 2:15, dice Pablo allí, esfuérzate por presentarte a Dios. Mire la palabra con la que empieza, esfuérzate, necesitamos esfuerzo. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta bien la palabra de verdad. Amén, hermano, así es. En la Reina Valera dice que usa, en la Nueva Versión Internacional dice que interpreta. Implica que hay mala interpretación, hermano. Hay mucha gente que toma la Biblia y malinterpreta las escrituras. Esa es la famosa hermenéutica. La nueva hermenéutica. La nueva hermenéutica humana. Sí, la nueva ciencia de la interpretación del texto. La hermenéutica. Aquella interpretación humana, hermano Jaime. Aquella que agrada a los hombres. Que le busca al lado a los textos. La que le agrada a la gente. Sí. La concupiscencia. Ahí tenemos, entonces, yo quiero, hermano Néctar, concluir diciendo un pasaje bíblico. Sí, hermano. Terminamos con lo que Pablo le dice a Timoteo. Mi amigo y hermano oyente, no estamos predicando lo que dice la iglesia. Son términos que se oyen a menudo allá afuera y dice la gente, no, pues la iglesia enseña esto, lo que la iglesia enseña. La iglesia no enseña nada, la iglesia está sujeta a una enseñanza de Cristo. La iglesia debe estar obediente a Cristo y a su palabra. Pablo escribe inspirado por el Espíritu a Timoteo y dice allí en la 1 Timoteo, 2 capítulo, 11 y 12, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, la pregunta que viene a continuación es, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, el versículo 13 tiene la primera respuesta. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Esta es la primera causa por la cual este mandamiento fue introducido. Y el 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Incurrió quiere decir... Cayó en pecado. Que cayó en pecado. Ella violó la ley de Dios. Sí. Y como consecuencia... la estaban pagando los corintios nada más. No, toda la iglesia de Cristo universal. Toda la iglesia. Deben las hermanas de estar sujetas. Sujetas y obedientes. En silencio en la congregación. Pero nuestras hermanas, por supuesto, pueden visitar un amigo, una amiga, evangelizar a sus vecinos, ¿verdad? A sus familiares. Es que muchas veces, hermano Jaime, no se le presta atención. Dice en las congregaciones o la congregación. Eso dice el versículo. Las congregaciones. El versículo lo especifica, no está diciendo que tienen que estar mudas. El mismo término, las congregaciones, implica las iglesias de Cristo. Iglesias. Así es. Ese es el punto. Así que, por tanto, vamos a concluir
Esperamos que este mensaje, tipo estudio, ¿verdad? Porque es un estudio que hemos estado tratando de desarrollar para ayudarle a usted, amigo oyente, y pues también de acuerdo a la pregunta de nuestro hermano, ¿con qué autoridad? Pues la autoridad de los hombres, ¿verdad? Autoridad humana. Nada más, pero no la de Dios. La autoridad de Dios dice que calla en la congregación. Eso dice la autoridad. Que es indecoroso que la mujer hable o predique o enseñe en la congregación, que enseñe y ejerza dominio. Nosotros con esto concluimos, esperamos haberle ayudado a usted, mi amigo, en algo. Cualquier pregunta, pues puede hacerla a nuestro correo electrónico. Ahí tiene usted al final de este programa, damos la dirección, teléfono y correo electrónico. Mis amigos, que el Señor les bendiga. Gracias a nuestros amigos por escucharnos y esperamos estar en la próxima.